Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Simal, soy profesora de Historia del Arte de la Universidad de Jaén. Para mí es un placer, aunque sea en estas circunstancias y de forma virtual, darles la bienvenida al nuevo ciclo de conferencias Los Jueves de la Catedral, organizado por el Cabildo de la Catedral y la Caja Rural de Jaén. En esta ocasión, nuestro ciclo está dedicado al 5º centenario del nacimiento de Gaspar Becerra. Sabemos por Antonio Pons, que nació en Baeza en 1520, hijo del pintor Antón Becerra y de Leonor Padilla. Muy probablemente se formó en el taller paterno, que aunque mantenía los modos estilísticos del pleno Renacimiento, tenía cierta importancia, como demuestra que se ocupara de la tasación de uno de los retablos que Pedro Machuca realizó para la Catedral de Jaén. En la década de 1540, Gaspar Becerra está documentado en Roma y posiblemente su traslado en esta fecha hay que vincularlo a la figura del que fue obispo de Córdoba durante los años de formación de Gaspar Becerra, que probablemente, al igual que sus hermanos, se trasladó o frecuentó la ciudad de Córdoba para formarse como artista. Y, como les digo, será bajo la protección muy probablemente de Juan Álvarez de Toledo, hijo del duque de Alba, como les he dicho, arzobispo de Córdoba, posteriormente de Burgos, nombrado cardenal por el Papa Pablo III y que en 1540 es nombrado obispo de Tusculum. Por ese motivo tiene que trasladarse a Roma. Como les digo, bajo el amparo de este cardenal será seguramente cómo Gaspar Becerra se traslada a Roma. La primera obra en la que Becerra trabajó en Roma fue en la decoración en el Palacio de la Cancelleria de la Sala dei Cento Giorni, bajo la dirección de Giorgio Vasari. En esta sala, que tuvo que ser decorada en apenas 3 meses, bajo la dirección de Vasari, trabajaron numerosos artistas. Esta será la forma que Becerra aprenderá y que importará a España, bajo la dirección de un gran artista que diseña las decoraciones al fresco de las salas, que las dibuja en esos dibujos a escala 1:1 que conocemos como cartones, que después se perforaban, se trasladaban al muro y los ayudantes realizaban. Como les digo, en esta sala, en la que también trabajaba otro español en ese momento en la ciudad, Pedro Rubiales, Gaspar Becerra realizó una de las figuras que pueden ver marcada en rojo de la abundancia, en donde ya podemos ver cómo ha aprendido de una forma muy exacta el estilo, las proporciones y esa maniera di Michelangelo que caracteriza a estos artistas manieristas. Entre 1548 y 1550, Becerra va a trabajar con el mejor discípulo de Miguel Ángel, Daniele da Volterra, en la decoración, en este caso no de un ámbito civil, sino en la capilla de Lucrecia della Rovere en la iglesia de Santa Trinità dei Monti, junto con otros importantes artistas del momento, aún de una generación anterior a la de Volterra, como serán Marco di Siena o Pellegrino Tibaldi. En esta capilla, que será fundamental para alguna de las decoraciones que realiza en España, como la decoración del Pardo, por la forma de compartimentar las decoraciones, Becerra realizará una pintura alusiva, una pintura siempre al fresco, alusiva a la Natividad de la Virgen. Piensen que la importancia de que Becerra pinte al fresco es fundamental, porque en España no había artistas que manejaran con eficacia esta técnica, que hará de Becerra un artista fundamental para las obras reales a su regreso de Italia. Sabemos que también colaboró con Daniele da Volterra en la decoración de una de las salas del Palacio Farnesio, la actual embajada francesa ante la Santa Sede en Italia,
y que era uno de los grandes talleres del momento, además enormemente interesante por las colecciones de antigüedades que la familia Farnesio tenía colocadas en el patio y en otras zonas del palacio. Además de colaborar en la decoración de una de las salas del Palacio Farnesio, Becerra muy probablemente también trabajó bajo la dirección de Daniele da Volterra en la decoración de una de las estancias de Rafael en el Vaticano, la sala del sello, la sala de la signatura, seguramente haciendo una de las figuras del basamento de la estancia que les marco en rojo. Vean que el artista está colaborando en las obras principales que se llevan a cabo en la ciudad y empapándose de esos principios miguelangelescos a través de sus principales discípulos. También entre 1550 y 1554 se conservan documentos que sitúan a Gaspar Becerra trabajando en una de las iglesias españolas existentes en Roma, la iglesia de Santiago de los Españoles, ubicada junto a la Plaza Navona. Y lo más interesante de los trabajos de Becerra en Santiago de los Españoles será la capilla que decorará para Constantino del Castillo, de la que desafortunadamente solo se conserva un fragmento de la pintura al fresco enmarcada por bellísimas figuras de estuco sosteniendo un escudo que realizó Becerra. Esta obra, de la que, como les digo, solo conocemos por fotografías antiguas, también es muy elocuente sobre las influencias de Becerra y otros lugares donde había trabajado, como seguramente la Sala Regia, esa gran sala de recepción en los palacios vaticanos que comunicaba la capilla personal del Papa con la capilla Sixtina y que, como pueden ver en la imagen que les muestro, está articulada con figuras de estuco que compartimentan además la decoración, o también recuerda las figuras del Palazzo Capo di Ferro, otro de los grandes talleres abiertos en la ciudad, en donde trabajaron artistas interesantísimos como Giulio Mazzoni. Piensen que el Palazzo Capo di Ferro actualmente es la sede del Consejo de Estado, por eso esta zona no se puede visitar, pero como pueden ver en las imágenes, no tenemos constancia de que Becerra trabajara en la Sala Regia, sí en el Palazzo Capo di Ferro, pero desde luego la influencia de ambos espacios es muy, muy elocuente. Además, en Roma, Becerra se va a encargar de, en este caso, dibujar la portada y algunas de las estampas que debían de ilustrar el tratado médico de la historia de la composición del cuerpo humano que el médico español Juan Valverde de Amusco publica en Roma en 1556. Este libro, elocuentemente, está de nuevo dedicado al cardenal Juan Álvarez de Toledo, ese personaje hijo del duque de Alba, bajo cuyo patrocinio seguramente Becerra viajó a Italia. Juan Valverde de Amusco era su médico personal y no hay que descartar cómo esta red de relaciones lleva a Becerra a conseguir importantes encargos. En algunas de las estampas el aprendizaje de Becerra en Italia es claro. Aquí volvemos a ver esas figuras masculinas con ese canon anatómico típico de Miguel Ángel, esas musculaturas tan marcadas, esas anatomías tan poderosas derivadas de las pinturas de la Capilla Sixtina, de las tumbas de los Medici en Florencia, características del maestro florentino, que se repitieron en el Palazzo Capo di Ferro, como hemos podido ver antes. Asimismo, esta figura femenina tiene deudas con las Venus púdicas de la antigüedad existentes en Roma o en Florencia, o también en algunas figuras que decoraban ese patio del Palazzo Capo di Ferro. Cuando Becerra regresa a España, después de haberse empapado de todo ese manierismo romano y florentino, sabemos que en su equipaje trae numerosos dibujos, numerosos modelos que en algunos casos sí se han conservado. Les muestro algunos de esos dibujos que reproducen algunos detalles, algunos fragmentos
tanto del juicio final de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, antes de que Daniele da Volterra cubriera los desnudos de las principales figuras, y también de las pinturas de la Capilla Paulina, de la capilla personal del Papa en las estancias pontificias, que muestran esa obra de Miguel Ángel ya más contrarreformista y que desde luego componen el corpus estilístico de Becerra. Becerra, cuando regresa a España, regresa ya con un encargo apalabrado. Estamos hablando del retablo de la iglesia de San Juan de Berceruelo, de la que desafortunadamente se ha perdido el retablo, pero sí probablemente a este conjunto pertenece la pintura conservada en el Museo San Pío V de Valencia, que nos muestra cómo Becerra también es perfectamente capaz de plasmar en sus obras pictóricas no solamente la grandilocuencia y la magnificencia de las decoraciones palaciegas romanas, sino también todas esas necesidades que la contrarreforma exige para las representaciones piadosas. En Valladolid, en 1558, firmará el contrato de su gran obra escultórica, que será el retablo de la Catedral de Astorga. Ciertamente, el obispo Diego Sarmiento de Sotomayor encarga esta obra a Becerra, que será el responsable de la traza, si bien del ensamblaje se encargará Bartolomé Hernández, un artista magnífico desde el punto de vista técnico, y aquí Becerra ya empieza a demostrar lo aprendido en Italia. Compone un gran taller donde él da el diseño, da la traza y se rodea de magníficos artistas que realizarán con la debida eficacia y perfección esa obra. Estamos hablando de la realización de las esculturas después de su policromía. Piensen que en la policromía del retablo de Astorga colaboró el propio Felipe II. Una de las cuestiones más importantes de este retablo es que por primera vez la arquitectura del retablo sigue las normas de los tratados arquitectónicos y se libera de toda esa decoración que había caracterizado la ejecución de los retablos durante ese primer renacimiento en España, esas decoraciones denominadas platerescas que cubrían prácticamente toda la arquitectura desaparece y, como les digo, los elementos arquitectónicos se disponen de una forma reglada y acorde a los tratados de arquitectura de la época, delimitando de una forma muy clara las distintas escenas y los distintos espacios. Este retablo podemos entresacar las citas que Becerra ha incluido del aprendizaje que tuvo de las obras de Miguel Ángel, tanto en Roma como en Florencia. Citas al uso de los frontones o las cornisas en la Biblioteca Laurenciana, en San Pedro, o bien de figuras de la Capilla Sixtina, como las Sibilas, el Juicio Final, etcétera, etcétera. Como les digo, el retablo de Astorga es una obra emblemática de Becerra, no solamente por cómo traza la arquitectura, por cómo dispone la decoración, sino también porque plasma perfectamente las consignas del Concilio de Trento. Observen cómo en la base dispone los relieves de las sibilas que traducen perfectamente los modelos del concilio, los pilares del Concilio de Trento basados en la caridad, la fe, la religión y la vigilancia. Este retablo va a convertirse en un paradigma, en un modelo que además se va a difundir gracias al numeroso equipo que va a trabajar en él y que por un amplísimo ámbito geográfico, va a expandir estas nuevas formas de componer y realizar los retablos. Además, para Astorga también Becerra realizó un púlpito, realizó un crucificado y realizó la escultura de Santo Toribio que hace 2 años pudimos disfrutar en la exposición organizada por la Universidad de Jaén. A partir de 1562 la vida de Becerra va a cambiar. Seguramente por mediación de Juan Bautista de Toledo, el primer gran arquitecto del Escorial, que probablemente Becerra conoció en Roma
cuando Juan Bautista de Toledo trabajaba como segundo arquitecto de la fábrica de San Pedro, de la Basílica de San Pedro en Roma, Becerra va a entrar a trabajar al servicio de Felipe II, quien en 1563 le va a nombrar pintor del rey. Piensen que a partir de esta fecha el artista baezano se instala en Madrid. Piensen que va a ser el artista al servicio del rey que va a tener un sueldo más alto y va a trabajar en unas condiciones más ventajosas, porque el rey debe de darle casa, corre con los gastos de materiales, además el pago de colaboradores, y a partir de ahora Becerra, por su habilidad y capacidad para pintar al fresco y por su lenguaje renovado en clave miguelangelesca, se va a dedicar a decorar los principales sitios reales, tanto la residencia oficial del monarca, el Alcázar de Madrid, como el Pardo, y sabemos que dio algunas trazas para el Escorial. Respecto a la intervención de Becerra en el Alcázar de Madrid, sabemos por el tratado de Vicente Carducho, Los diálogos de la pintura, que decoró algunas de las estancias privadas del monarca con alegorías de los 4 elementos y de las artes liberales. Saben ustedes que el Alcázar se quemó en 1734 y de estas pinturas solo nos han llegado los cartones realizados por Becerra a escala 1:1 para que sus ayudantes traspasaran esas pinturas al muro. Aquí les muestro algunos de ellos y podemos ver perfectamente esos cánones tan característicos de Miguel Ángel, de Daniele da Volterra, de Vasari, esas grandes proporciones y también con esas deudas al mundo de la antigüedad. Otra de las obras en las que trabajó Becerra fue la decoración del Palacio de Balsaín, un cazadero del rey situado cerca de Segovia, del que no se ha conservado prácticamente, del que apenas quedan restos y desde luego nada de las obras de Becerra, y únicamente contamos para conocer cómo decoró Becerra los palacios de Felipe II con los frescos que realizó en el Palacio del Pardo. Sabemos que decoró varias estancias de este edificio, también situado muy cerca de Madrid, un edificio en donde Felipe II había instalado una magnífica galería de retratos y desafortunadamente, debido al incendio que sufrió el edificio en 1604, solo se han conservado los frescos que hizo Becerra para la denominada Sala de la Camarera, un ciclo de frescos que, como pueden ver, esta sala cuadrada mantiene la misma disposición de la decoración que en la capilla de la Rovere, que habíamos visto al comienzo de nuestra intervención, y desarrolla, siguiendo las metamorfosis de Ovidio, las historias de Perseo. Además de la sala en donde podemos ver a Danae recibiendo la lluvia de oro, el nacimiento de Perseo, Perseo degollando a Medusa, el nacimiento de Pegaso, de las gotas de sangre de la cabeza de Medusa, sabemos que Becerra decoró más estancias de las que solo se han conservado los cartones conservados en la biblioteca del monasterio del Escorial. Una de ellas, y aquí se lo muestro, es esta escena de Perseo y Andrómeda, en la que además Becerra incorpora una cita a otro de los pintores de referencia de Felipe II, que será Tiziano, como pueden ver en esta pintura conservada actualmente en la Wallace Collection, y que era una de las poesías que el artista veneciano pintó para Felipe II. Otra obra que Gaspar Becerra realizará para la familia real será el retablo de las Descalzas Reales, encargado por Juana de Austria, la princesa de Portugal, que funda este monasterio y encarga al artista de Baeza esta gran obra que desafortunadamente solo conocemos por la traza que se conserva en la Biblioteca Nacional. Como ven, supone un cambio respecto al retablo de Astorga. La arquitectura aún mantiene elementos manieristas, pero se ha vuelto mucho más depurada y mucho más clasicista. Piensen que es un retablo realizado en mármol negro de Génova, en donde debía decorarse con pinturas y con esculturas, y que nos muestra la evolución de este artista.
Para las descalzas también Becerra realizará los retablos colaterales y sobre todo será fundamental el Cristo realizado en madera, que es una de las esculturas más emblemáticas de Becerra porque inaugura el modelo o la tipología de Cristos procesionales yacentes. Piensen que Gregorio Fernández tendrá aquí un gran referente para sus obras. También es obra de Becerra otra escultura emblemática, la Virgen de la Soledad, del convento de los Mínimos, una imagen vestidera que tuvo una enorme trascendencia en las devociones marianas españolas y de la que les hablará con detalle Manuel Arias en la próxima conferencia. Esta imagen estaba en el convento de los Mínimos, en donde Becerra fue enterrado en una capilla privada tras su fallecimiento el 23 de enero de 1568. Esta capilla, decorada con una pintura de Rómulo Cincinnato, uno de los pintores que el propio Becerra recomendó traer a España para que le ayudaran en la realización de las obras reales. Piensen que también la temprana muerte de Becerra le impidió trabajar en la decoración del Escorial, para cuyo claustro principal había realizado algunas trazas. Dan muestra del estatus, de la posición elevada y del reconocimiento que tuvo este artista, prestigiado por los principales tratadistas de la época y que nosotros con este ciclo queremos recordar por el 500 aniversario, los 500 años de su nacimiento. Muchas gracias.